Bueno, pues lo que te decía, Iván, muchas gracias por estar con nosotros. Como comentaba, hace tiempo que estamos llevando una iniciativa que es traer o hablar con gente que dentro del sector de la restauración pensamos que tiene algo importante que hacer o que ha hecho algo que puede inspirar a otros, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues hace tiempo que te sigo la pista y pensamos, y gracias por participar, que podías contar tu experiencia, cómo te ha ido, qué te ha impulsado, qué te mueve a abrir restaurantes como lo has hecho y qué tipo de restaurantes en esta época en la que todo ha estado parado, todo está congelado, ¿no? Y ese motivo por el que está aquí, porque te agradezco mucho que compartas tus experiencias con nosotros, ¿no? Antes de empezar, me gustaría presentar a Iván Salgado para los que no los conozcáis y quisiera comenzar con una pequeña historia porque yo hace 7 años, Iván, te conocí por primera vez en Barcelona. Yo era mucho más joven, era un tipiolillo y nuestra empresa no era nadie. Y empezamos a funcionar y yo llamaba a puertas y una de esas puertas que me abrió fuiste tú. Y recuerdo perfectamente cuál fue tu acogida, que me diste la mano con las dos manos, me sentaste en tu mesa y me escuchaste atentamente. Y desde entonces creíste en nosotros, creíste en nuestro proyecto y no hemos dejado de trabajar y te hemos seguido en todos los proyectos en los que has estado, ¿no? Desde Andilana, que fue donde te conocí, después Tragaluz y en esta iniciativa, ¿no? Entonces, esa es la historia que siempre tengo grabada cuando pienso en ti y que quería traer encima de la mesa, ¿no? Qué curioso, Iván porque es una... recordaba la Sí, anécdota y me parece, y recuerdo perfectamente la situación, es verdad, sí, hace ya unos añitos que colaboramos juntos. sí, sí, totalmente. Yo creo que fuiste de los pocos, ¿no? Que lo viste claro, porque entonces ahora quizás haya más gente que crea en esto, pero yo creo que siempre la tecnología y tu obsesión por las operaciones en la restauración eficientes y que funcionan ha sido siempre una constante allá donde ha sido, ¿no? Y bueno, me gustaría hablar un poquito de ti, Iván, porque sé que la gente te conoce previamente por la reseña que hemos hecho. Has estado en muchos grupos de restauración, has montado más de 250 restaurantes, pero te quería dejar que tú mismo resumieras tu trayectoria en este sector en los últimos años o desde que tú quieras. Bueno, y que me conoces hace años, ¿no? Me gusta mucho definirme. Yo diría más bien que soy un camarero avanzado con muchas ganas de que las cosas salgan bien. He tenido la gran oportunidad, porque así las empresas y las propiedades me lo han ofrecido, lo cual agradezco mucho, de prestarme la oportunidad de poder dirigir a las que en ese momento eran las grandes del país. Grandes en el sentido de todos los sentidos. Soy grande no solamente por ser grande de magnitud, sino por ser grande a lo mejor en corazón, en el formato del interiorismo de la compañía, en el hecho de dejar la potestad de que cojas una compañía creada en un momento determinado y tengas la buena voluntad de cambiarla para mejorar y que esto la propiedad lo sepa entender y que todo esto suponga evidentemente beneficios, mejoras en términos de calidad y que al final repercuta en mayores márgenes, en mejora en operaciones y muchas veces incluso en la mejora de las operaciones en los restaurantes no solo hay en cocina y en la mejora de la calidad de trabajo de, de, de cualquier trabajador de un restaurante, ¿no? Esté en el lugar en el cual esté, porque al final poder hacer un fichaje correcto como podría hacerlo una persona que aparentemente no tiene ningún tipo de condicionante que tenga que ver con el back office y con la gestión, como podría ser un fregaplatos, al final el hecho de que pueda fichar de una forma digital es un gran beneficio para él y para la persona que está haciendo esos controles, ¿no? Pues desde esa figura que sería quizás la que menos importancia le damos y que tiene mucha, hasta la alta dirección que es capaz de tomar decisiones en base a la digitalización, ¿no? Y tú sabes que hace muchos años mi objeción ha sido esa, ¿no? Trabajar mucho en mejorar las operaciones, pero en eso te mejora la calidad de trabajo, la rapidez, la eficiencia, la efectividad, la toma de datos para poder tomar decisiones correctas, ¿no? Que cada vez más, y hace unos años que se nombra lo de la profesionalización, ¿no? Pero la situación actual nos está demostrando que la profesionalización es más que obligatoria, no solamente para subsistir, sino incluso para poder nacer, ¿no? como empresa. Está claro.
Me interesaría que nos describieses tu última aventura, que es la que nos trae aquí, ¿no? Por la que has apostado últimamente, además en ese tiempo tan difícil. Tu restaurante se llama Melbo Collection y cuéntanos un poquito más de cuál es la idea que hay detrás y qué es lo que quieres hacer. Bueno, nosotros, como bien sabes, cuando finalizamos la etapa con Grupo Tragaluz, montamos con muchísimo cariño el que aún es ahora el despacho de Brainstorm. Y Brainstorm nace con el afán de ser una consultora montada expresamente, es decir, no montada por el hecho de que nos hubiéramos quedado sin trabajo, sino porque, como bien sabes, yo el mundo de la gestión, el mundo de las conferencias y de dar clases es una cosa que en mi background siempre lo he llevado paralelamente a mis trabajos. Y en este crecimiento de este nuevo viaje como despacho de Stone, donde tenemos clientes básicamente, grupos de restauración, grupos de hotelería, en creación de nuevos espacios, conceptualización de nuevos restaurantes, pero siempre cerrando un poco los círculos, ¿no? Como me gusta hacer, ¿no? Los conceptos redondos en términos de decoración, interiorismo y gastronomía, pero también en términos de gestión, ¿no? Entonces, en un momento determinado, nos surge la gran oportunidad de, en base a una propuesta de establecimiento que recibimos, poder... Es que es muy curioso porque al final es en el momento de la creación donde sin querer estás conceptualizando, ¿no? Y estás conceptualizando una nueva manera de entender el ocio, que es como lo llamamos nosotros, ¿no? Y lo que ideamos en ese momento es una nueva manera de entender el ocio en todos los sentidos. Al final, entendemos que el ocio puede ser completo y nos está demostrando ahora que el ocio completo sucede en los restaurantes y en los lugares donde pasan cosas. Es decir, la gente cada vez se quiere mover menos para irse de un restaurante a tomar una copa. Y esto en la época de pandemia lo hemos visto clarísimo porque las copas las hemos tenido anuladas desde hace 1 año y medio, con lo cual han desaparecido. Esto aunado a la situación anterior, que es decir, que salir bebido de un restaurante, pues ya a la gente que tenemos cierta edad no nos apetece mucho correr ciertos riesgos y mucho menos meternos en una discoteca. Y esto es una parte que para nosotros es importante, es decir, tomarse un gin tonic es saludable, claro que es saludable tomarse un gin tonic. Lo que no es saludable es tomarse 15 gin tonics, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo que empezamos a pensar conceptualmente es cómo, en términos de gastronomía, de bebidas, podemos hacer que algo sea saludable sin necesidad de ser ni vegano, ni vegetariano, ni flexitariano, ni ninguna cosa que acabe con esta terminación, ¿no? Porque la comida de mi madre o de tu madre o de nuestras abuelas, que es la comida saludable de toda la vida, que es la comida mediterránea, lo que es toda la cuenca mediterránea, ya es una comida saludable, ¿no? Que es nuestro aceite de oliva virgen extra, nuestras verduras, nuestros vegetales, nuestros cítricos, etcétera, ¿no? Y nuestros animales también que viven en la costa. Entonces, esto hace que un mundo ya pueda ser especial y además lo que hacemos es integrarlo dentro de las ciudades con mucha naturaleza. Nosotros cuando conceptualizamos este primer negocio, antes de pandemia, pensamos ya en esta terminología y de gastronomía y de bebidas y en el tema saludable y en la comida mediterránea, pero sobre todo hacemos una cosa muy curiosa que ahora precisamente va muy va perfecto ante la situación que tenemos, que es que nosotros dibujamos mentalmente y después evidentemente en planos en los proyectos y los estamos ejecutando así, espacios que son realmente grandes, que tienen muchas dimensiones de metros cuadrados, pero donde hay mucho espacio entre las mesas, es decir, donde tienes la capacidad de disfrutar y donde además gran parte de ellos tienen una zona exterior, cada uno en mayor o menor magnitud, y en todos ellos integramos la naturaleza en la ciudad. Al final, nosotros, sin ánimo de ser tampoco ni ecologista ni nada de esto, entendemos que las ciudades se han creado en espacios donde había naturaleza y ahora para ir a ver la naturaleza nos tenemos que ir el fin de semana fuera de nuestra ciudad y de nuestra vivienda para disfrutar de ella, ¿no? Y nos parecía un poco absurdo. En base a todo esto, montamos un ecosistema de jardines, de plantas, de un entorno agradable y mediterráneo con el que podéis disfrutar con el espacio propiamente dicho, con la gastronomía y con la bebida, ¿no? Y creemos que este es nuestro gran eje de comunicación hacia lo que queremos demostrar en esta nueva andadura, ¿no? Con estos nuevos locales. Has hablado del concepto redondo, que me interesa mucho, porque yo creo que yo estoy en tus restaurantes y de verdad que me parece eso precisamente, ¿no? Que están todos los palos muy bien tocados y muy bien equilibrados. Has hablado de la decoración, que siempre que están restaurantes en los que tú has estado dirigiendo, siempre me ha parecido algo muy cuidado,
del producto, pero yo creo que también es importante que menciones cuál es tu posicionamiento en precio y cómo has terminado de cuadrar ese círculo y toda esa oferta. Yo creo que eso también nos marca vuestra diferencia. Sí, sí que es verdad que, como bien sabes, aquí lo que sí que hemos hecho es trabajar muy bien. Una cosa que recomiendo, que además es un poquito de lo que se ha tratado hoy, ¿no? El trabajar todo lo que entendamos que sea un tiempo, mal dicho, perdido en la preparación, va a ser un tiempo ganado a posteriori. Es decir, todo lo bien trabajada que esté la gastronomía, con precios adecuados, viendo qué hace tu entorno, qué está pidiendo la situación económica actual, cuáles son tus márgenes, cuál es la plantilla adecuada para atender a ciertas masas de público. Todas estas cosas que pueden resultar una pérdida de tiempo, que son muy laboriosas y muy trabajosas, son fundamentales para poder crear un concepto redondo. Entonces, nosotros atamos desde la decoración e interiorismo, pasando por la gastronomía y la decoración, pero sin olvidar siempre todo el tema de operaciones, precios de venta, porque hacemos precios de venta muy razonables. Y esto es una cosa que en la consultora también a nuestros clientes la ayudamos mucho, ¿no? Nosotros creemos que tenemos un gran valor como empresa de restauración y como empresa de consultoría, en el sentido de que continuamos operando, y esto significa que estoy al día del mercado, sabemos lo que está sucediendo con sus pros y sus contras, y podemos aconsejar las cosas adecuadas, ¿no? En base al proyecto de los restaurantes actuales, de Belbo Collection, esto se ha medido con muchísimo cuidado, sobre todo porque queremos que la gente repita, queremos que la gente venga, queremos que se sientan a gusto, y esto lo hemos de conseguir de manera separada, pero que unida tenga cierto sentido. Es decir, que tenga capacidad de repetir porque me sienta a gusto con la música, o con la decoración, o con la silla, pero también con la comida y con la bebida. Entonces, esto hace que el concepto sea pues, precisamente eso, redondo. Y que en el back office, como tú bien sabes, lo tengamos todo trabajado de manera que podamos trabajar de una forma eficiente y efectiva. Está claro. En cualquier caso, estos restaurantes no son pequeños, exigen una gran inversión y a mí me gustaría que me contases cuando empieza la pandemia y ves que todo se para y tú decides apretar el acelerador, ¿cómo se vive ese momento? O sea, ¿cómo llevas el riesgo y cómo vives ese vértigo y cómo decides tirar para adelante y creer en la idea que tenías? Bueno, sobre todo, es que sin querer, al fin de tu pregunta, has hecho la contestación, ¿no? Una cosa que nos damos cuenta es que esa conceptualización que habíamos realizado y todo ese trabajo, tanto de front office, que es lo que se ve, como de back office, una vez empieza la pandemia, nos damos cuenta que precisamente es un producto totalmente cerrado y es precisamente lo que necesita el mercado. Y la situación actual así nos lo demuestra. O sea, es decir, nosotros que pensábamos que la naturaleza es importante y que se tiene que estar en un entorno natural, está claro que funciona. Sin querer, el hecho de esta explicación que daba del espacio entre las mesas y entre los comensales para que tengan privacidad y para que puedas disfrutar realmente sin estar pegado a nadie, resulta que ahora, con esta exigencia que tenemos, es totalmente necesario. Está claro que comer saludable, está claro que comer vampiros o murciélagos no es lo más adecuado. Con lo cual tiramos por la comida saludable, con lo cual lo que pensamos en su momento antes de pandemia también era lo más adecuado, y esto te da muchísima fuerza y muchísimo peso para darle más potencia y más fuerza precisamente a este proyecto, ¿no? O sea, que la pandemia no te hace cambiar, sino que te refuerza la idea que tenías en origen y que lo que Total. habías pensado en su momento tiene sentido, ¿no? Y decides ir para adelante. Pero me imagino que no todo habrá sido un camino de rosas y te habrás encontrado con muchísimas dificultades por el hecho de pasar por los tiempos en los que he estado, ¿no? Se me ocurren varias, ¿no? La primera que se me ocurre es cómo cogiste personal. O sea, no, la gente estaba en su casa, había ERTES. ¿Has tenido algún problema en ese sentido con la gente de personal? ¿Cómo te has desenvuelto en ese sentido? Bueno, esto nos ha sucedido tanto con los clientes de Greenstone como con el propio proyecto. O sea, es decir, porque lo recomendamos muchísimo. Nosotros tenemos una filosofía, en este caso en Belbo Collection, donde un gran porcentaje de nuestras plantillas son plantillas con contratos de formación de aprendizaje, ¿vale? Estos contratos tienen unos criterios básicos donde
Las personas en contratos de 40 horas laborales trabajan 30 de ellas efectivas y las 10 otras restantes están estudiando, ¿vale? Para conseguir un grado superior de hostelería reglado por educación y por la seguridad social para darle veracidad del contenido y que la graduación, como digo, es un grado superior, es decir, está reglado. Y con eso conseguimos tener plantillas que crecen con nosotros, con lo cual se están formando y que al cabo de 2 o 3 años, dependiendo del curso que estén realizando, tener una persona perfectamente formada. Francamente, no nos hemos encontrado ni con clientes del despacho de Greenstone, es decir, clientes de grupos de restauración o restaurantes pequeños que también son clientes, grupos hoteleros, mucha resistencia en este sentido. Francamente, estamos bastante sorprendidos porque es una metodología que se usa muy poco, que yo hace años que lo uso y que está teniendo muy buena acogida tanto como para las empresas como para los propios empleados, ¿no? Y esto hace que puedas montar un core business realmente potente y duro, que esto hace que te ayude mucho en los proyectos en el día a día, ¿no? Que al final la restauración no es un oficio fácil y no es sencillo, ¿vale? Al final hay un esfuerzo físico por en medio que, que todos los días pesa, ¿no? Me imagino que otra piedra en el camino habrá sido la gestión con los proveedores, ¿no? Porque todos, nadie es ajeno a que las de tesorería habrán existido y me imagino que será una gestión difícil, ¿no? ¿Cómo lo habéis afrontado dentro de vuestra empresa, Iván? Te cuento, yo creo que esta parte te la puedo contar más desde los clientes del despacho de Greenstone. Yo siempre he tenido una filosofía en este sentido, que es una filosofía mía particular, que evidentemente a nuestros clientes se las aportamos y a las cosas que hacemos de manera interna como esta división de restaurantes de Bebo Collection estamos haciendo, que es hacer frente a las cosas. Es decir, al final, todas las personas entenderemos en mayor o en menor medida la situación del otro, pero somos capaces de al menos intentar entenderla si nos la explican. ¿Qué quiero decir con esto? Lo peor que te pueda pasar como cliente o como cliente en el sentido de que solicito un producto y con lo cual debo un dinero y debo de pagarlo, no hacer frente ya no al propio pago, porque puede suceder, y por eso conocemos la nomenclatura de tesorería de tesorería, sino no hacerle frente. Las cosas al final hay que hacerle frente. Si tú llamas a los proveedores antes de que ellos te llamen a ti y empiezas a pactar, porque al final hay que llegar a un pacto y hay que responder a nuestras obligaciones, que entre unas de ellas son los pagos de arrendamientos, los pagos de personal y los pagos a proveedores. Cuando tú lo haces al revés y eres tú el que da la cara y eres el que tú dices, oye, le levanto la mano porque es que voy a tener un problema, es que no te voy a poder pagar la totalidad este mes. Vamos a ver de qué manera lo podemos hacer para que tú me puedas continuar sirviendo y yo pueda pagarte de la mejor manera posible, entendiendo que quiero continuar trabajando contigo, estoy contento contigo y quiero hacerme responsable de tu pago. Cuando esto es así, la situación cambia inmediatamente. Es algo realmente asombroso. Entonces, esto es una cosa que es importante tenerla muy adentro porque de verdad facilita mucho el trabajo. Porque todo lo que sea al revés está visto desde una parte negativa ya. Estamos ya recibiendo una llamada, haciendo una reclamación. Y esto ya nos es difícil de gestionar y con lo cual siempre intentamos que tanto nosotros internamente como nuestros clientes, en caso de que suceda, sobre todo con los clientes de la consultora, siempre ir de cara y hacer el ataque realmente al revés. Porque además, generalmente, ganas mucho más y ganas más en tiempo, porque francamente hay mucho proveedor que se queda asombrado de esta estrategia, pero es mucho más beneficiosa que el esperar a que me llamen para reclamar facturas o dinero. Uh-huh. ¿Y en algún aspecto tú crees que esta situación os ha beneficiado, os ha hecho las cosas más sencillas, cosas que antes eran más complicadas? ¿Esta nueva situación os ha hecho, pues no sé, tener más poder de negociación o algo que tú crees que puede ser reseñable, Iván? No os penséis, a mí nos dicen mucho, bueno, en esta situación estaréis encontrando grandes y espectaculares locales y ofertas y oportunidades, ¿no? Que le llaman. Yo diría que no es tanto así, ¿eh? Y esto, con muchos clientes que nos solicitan crecimiento o para la búsqueda de locales internos, nos hemos dado cuenta de una realidad. Sí que es verdad que se encuentran en el mercado establecimientos los cuales en épocas anteriores hubieran durado en el mercado ni una semana. Y probablemente muchos de ellos no llegan ni al mercado público, ¿no? Pero al final es verdad que los precios de rentas no han variado mucho.
Los traspasos, algunos de ellos es verdad que han desaparecido, pero no ha habido una gran mejora a nivel de rentas. Sí que es verdad que una vez más, cuando te sientas con una propiedad, entiende la situación y eres capaz de negociar ciertas carencias, ciertas mejoras de precio o escalados. O sea, entienden perfectamente que la situación de ahora es una y que se puede ir escalando durante el tiempo. Con eso, ¿qué quiero decir? Existe la posibilidad de encontrar establecimientos que antes no estaban en el mercado, pero en realidad vas a tener que asumir casi la misma responsabilidad, si no es a medio, será a largo plazo, seguro. Ujú. Me imagino que habrás notado algún cambio en el patrón de consumo, ¿no? De los clientes. A lo mejor tenías pensado un cierto horarios de consumo, horas punta, tipología de clientes en cada una de las ciudades en las que operas, y esto se ha visto modificado por esta situación. ¿Esto es así, Iván? Y si es así, ¿en qué medida os habéis adaptado? Bueno, aquí hay que tener en cuenta varias situaciones. Yo puedo hablar concretamente de la situación, por ejemplo, de España en cuanto a Barcelona y Madrid. Podría hablar incluso de algún cliente que tenemos en Andorra, por decir algún lugar cercano, con una tipología de restauración diferente. Es verdad que los formatos han cambiado mucho, uno por obligación, cuando estábamos encerrados todos en casa, básicamente. Aquí vimos esa aparición de dark kitchens y de delivery que parecía que se acababa el mundo. No sabíamos hacer nada más que comprar por Amazon y por plataformas cuyo nombre no voy a mencionar. Y esto es verdad que un porcentaje se va a quedar formando parte de nuestra cultura. Nos hemos dado cuenta de una cosa muy curiosa que se ha hablado mucho y que es muy razonable y que no estoy diciendo ninguna invención, que es la gran dependencia que tenemos en algunas zonas de España al respecto del turismo. Y sobre todo de cómo a veces los empresarios hacemos mal según qué cosas. Es decir, el empresario en cualquier ciudad del país que monta una tipología de restaurante pensada única y exclusivamente en el turista, la gran mayoría de los actuales han desaparecido por completo. Porque al final estamos creando zonas únicamente turísticas, con las cuales conseguimos una cosa, que mientras hay turismo, todo es perfecto y no pasa nada en Madrid, en Barcelona, en Málaga, en Marbella, en todas las ciudades. ¿Qué pasa que cuando no hay turismo? Que ha habido un gran problema. Con lo cual, nosotros siempre aconsejamos desde Greenstone que toda restauración que se monte o todo lo que montamos nosotros siempre se hace para la ciudad y para el ciudadano. Esto es esencial. ¿Y que queremos turistas? Evidentemente que queremos turistas. Y evidentemente que queremos nuestras calles de turistas. Yo creo que lo queremos todo. Pero lo que hemos de conseguir es que los turistas hagan cola junto con los nacionales. Porque si no, lo que nos sucede es que nos quedamos sin ventas y cuando no tienes ventas no tienes nada que gestionar. O sea, lo que es fundamental primero es vender. Y para vender necesitas entrada de dinero. Si solamente tienes una dependencia totalmente del turismo, tu muerte es súbita y no hay nada que gestionar. De igual que seas el mejor máster del mundo y que tengas las mejores herramientas digitales, que no hay absolutamente nada que gestionar. Con lo cual es fundamental crear localizaciones y conceptos y decoraciones para la ciudad, para crear zonas para el ciudadano. Esto ha sido muy curioso porque nos hemos dado cuenta de zonas en Madrid o en Barcelona o localidades muy concretas incluso del Pirineo catalán o de Andorra. Hablo de lugares que tenemos clientes o tenemos establecimientos donde te das cuenta que no solamente los restaurantes, sino la propia zona se convierte en una zona cero. O sea, es decir, hay zonas que han quedado absolutamente vacías porque el ciudadano, durante tantos años de ver tantísimo turista, porque los restaurantes estaban montados solamente para turistas, han dejado de ser zonas de la ciudad. Con lo cual, es que han desaparecido hasta como lugares de paseo. Zonas que son realmente espectaculares, de Madrid, de Barcelona, de sitios maravillosos, ¿no? Y creo que esto no es bueno ni para la ciudad, ni para el empresario, y mucho menos para la situación actual, ¿no? Con lo cual hay que pensar muy seriamente estos temas antes de montar o incluso de conceptualizar nuevos establecimientos. En vuestro concepto de restaurantes y de proyecto, Iván, siempre hablas y siempre te he oído hablar en nuestra vida profesional de números. Siempre me ha parecido que para ti es muy importante y entiendo que gestionar las operaciones a priori y tenerlas bien pensadas, yo creo que es una de las piedras angulares en las que se basa tu proyecto.
Me gustaría que me confirmaras si esto es así, si mi impresión es cierta y cómo articulas esas operaciones y las haces realidad ahora que tienes las manos libres y que puedes hacer básicamente lo que tú quieras. Sí, sí, sí. Sí, es verdad que lo hemos hablado en alguna ocasión, que esta es la primera oportunidad que he tenido de cerrar el círculo, ¿no? En todas las compañías que he tenido la oportunidad de estar como director general, pues bueno, pues a veces puedes hacer proyectos parciales y no siempre totales, ¿no? Eh, yo también recuerdo aquella primera vez que te vi hace 7 años, donde me explicabas algo que me parecía asombroso, ¿no? Que era eh, eh, yo que como muchísimas de las personas que nos estarán oyendo somos unos adictos al Excel y yo cada vez lo soy menos, era como hacer desaparecer infinidad de horas perdidas, automatizándolas de una manera súper efectiva, teniendo datos lo suficientemente válidos como para tomar decisiones y sobre todo una cosa muy importante, que esto lo consigue Mapal y lo consiguen herramientas no de personal, sino de otras tipologías a nivel de compras, que es darte información al día. O sea, no únicamente mi obsesión siempre ha sido la gestión, ¿no? Que a veces es absolutamente incontrolable, porque hay ciertos temas humanos que te acaban despistando, pero el tener información, la contabilidad es una cosa que es excelente, es bella, es exacta, es justa, pero tiene una gran deficiencia que nos habla de algo que ya ha sucedido. Con lo cual, voy a tomar decisiones sobre un dato que ya sucedió con un escenario que aún no ha sucedido. En cambio, con Mapal o con herramientas del estilo en otros segmentos, a nivel de compras, pero hablo de Mapal a nivel de personal, yo durante el mes ya sé qué me está sucediendo. Es más, si yo soy capaz, que esto es lo que tú me explicabas, que yo me quedaba asombrado y me parecía maravilloso, y ahí comenzó nuestra relación profesional, yo estoy montando un horario y sé en base a una previsión mediante históricos o mediante un presupuesto cuál va a ser mi coste teórico en base a unas ventas proyectadas, es que estoy acelerando mi cuenta de resultados y esa contabilidad. O sea, al final es intentar acercar de alguna manera y unir la previsión con la contabilidad, con la realidad, ¿no? Y esto es fundamental que pueda suceder. Y esto la tecnología nos lo permite. Entonces, lo que sí que para nosotros es fundamental en todos los proyectos, tanto internos o todos los proyectos que aconsejamos a nuestros clientes del despacho de Greenstone, es intentar que este círculo a nivel de back office esté cerrado. Porque te proporciona tiempo, te proporciona mucha información, te proporciona mayor eficiencia. Y todo esto te proporciona al final una mayor rentabilidad en tu negocio. Y el hecho de poder tener más tiempo te da capacidad de poder crear. Y esto es fundamental en nuestro mundo. Nuestro mundo es un mundo muy cambiante, es un mundo que suceden las cosas muy rápido. La restauración cada vez más es un sector en el cual tiene tanto peso la conceptualización como la gestión. O sea, ya no sirve el voy a montar un bar porque no sé qué hacer. Esto ya no sirve. O sea, la profesionalización, que creo que hablaremos un poquito más adelante de ello, es fundamental para este sector ya. Esto ya no es un juego. Esto son empresas y como tal hay que saberlas gestionar. A mí me ha sorprendido, ¿no? Ahora si quieres hablemos más de tu stack, ¿no? De las tecnologías que utilizas en tu grupo de restaurantes, pero me ha sorprendido que llevas la tecnología y esta sistematización de las operaciones hasta el extremo de que estás sistematizando en la manera en la que haces platos, como el arroz, por ejemplo, y me gustaría que nos contaras un poco más, ¿no? O sea, hasta dónde va tu vocación por hacer todo predecible, todo controlable y que sepas de antemano qué te va a costar las cosas. Sí. A veces me lo recordáis compañeros y amigos como tú y yo no me doy cuenta de que a veces parece que sea un exceso de tecnología, pero es que es real. Nosotros, a nivel de los arroces, que es una cosa muy curiosa porque es muy divertida, hemos implantado un sistema de arroces, sobre todo pensando primero en la garantía de la calidad del arroz, que esto es fundamental. O sea, este es el primer criterio. O sea, lo que tampoco no tenemos que pensar es que la gestión o la digitalización tiene que premiar al concepto o a la calidad. No, 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 no. Primero hemos de empezar por lo que queremos hacer. O sea, primero queremos hacer, si somos unos ceramistas y queremos hacer una vasija de barro, vamos a hacer la vasija de barro más bonita del mundo. Otra cosa es que después, cuando la tenga creada, piense en que la metodología sea la correcta y los elementos y los materiales sean los correctos. Pues lo mismo nos pasa con los arroces. Con los arroces, en una conferencia de hace 3 años atrás,
conocí a una persona fantástica que se llama Sergi, que es el propietario de Mincook. Mincook no es nada más que las arroceras de toda la vida, porque físicamente es el mismo aparato, pero que le ha incorporado y lo ha dotado de un ordenador de a bordo, por decirlo de alguna manera. Esto, cuando nosotros vamos a comer un arroz o cualquier plato en un restaurante, tenemos varias incertidumbres. Y una es, y no lo dominamos en el restaurador, es qué humor y cómo le va a ir al día al cocinero. Y dependiendo de la complejidad del plato y de cómo ha sido su noche anterior o su día anterior, pero como nos pasa a todos, ¿no? El cocinero, pues el resultado puede ser uno o el otro. Si la complejidad es muy grande, como puede ser en un guiso o como puede ser en un arroz, y un arroz es complejo porque además tiene 3 componentes que van unidos, pero son como muy separados. Por un lado tenemos el fondo, por otro lado tenemos la marca y por otro lado tenemos el propio arroz, ¿no? Y el hecho de equivocarte en cualquiera de las 3 puede hacer que salga un desastre. Y además hay un tema de tiempos y de cocciones, ¿vale? Nosotros con Mincook lo que hemos conseguido es que tener un aparato que lo que hace es marcarnos los tiempos. Nosotros anteriormente fondos y marcas los tenemos ya elaborados, pesados perfectamente, y cuando una persona, cualquier persona ya que esté detrás de los fuegos, puede hacer un arroz hasta yo, que soy el más torpe del mundo con el tema de los arroces. He sido capaz de hacer arroces que se puedan comer, quiero decir, que no puedas construir una caseta de perro con ellas. Perfectos. Y la garantía de que sean los arroces siempre igual. Esto te demuestra que la emoción que le puedes poner a un concepto o un plato también se puede profesionalizar o digitalizar, como lo quieras llamar, para conseguir un producto de 10. O sea, porque al final el objetivo es conseguir el mismo producto o mejor, en términos de calidad, de olor, de textura, pero que por detrás tengas la garantía de que cualquier persona lo pueda hacer, que va a salir siempre igual y que además es rentable. Porque hoy no le he hecho un litrito más o un litrito menos, dependiendo de cómo vaya el tema. Y estas cosas, pues sí, es verdad que las tenemos muy controladas en ese sentido y las aconsejamos también. Es que no hay otra manera de ver la restauración cada vez más. Y eso quiere que quede muy claro. Esto no significa que pierda la emoción el propio plato, ¿no? Lo que estamos es garantizando que los platos siempre salgan igual. Sí, a mí me gusta mucho esto que presentas porque es cierto que cuando tú vas a tus restaurantes, como yo he ido ahora, la verdad es que sí que sientes esa emoción, esa decoración, esos platos, pero sorprende cuando describes que todo lo que está por detrás está medido, calculado y en cierta medida te preocupas porque sea previsible. ¿Podrías describirnos qué herramientas utilizas a todos los niveles para que la gente sepa, ¿no? Cómo consigues esta sistematización y esta predictibilidad de tu negocio, Iván? Pues sí, claro que sí, claro que sí. Nosotros, en términos de front office, tuvimos una decisión muy importante en la selección de qué producto queríamos que fuera el necesario para comunicarnos con el cliente y para comunicarnos después internamente con el back office. Y tomamos una decisión de coger un sistema que fuera completo de alguna manera, ¿no? Que en términos de back office y de front office estuviera totalmente vinculado, llegando hasta la contabilidad, incluso hasta los bancos. En este caso, elegimos siempre hablándolo con algunos partners más, como Mapal, que tuvieran posibilidad de unión para poder cruzar datos. Entonces, a nivel de back y de front, elegimos ICG, en la versión nueva de iPOS, que no está en fase de pruebas, pero vamos, hemos sido los primeros casi. Y la verdad es que estamos muy contentos porque lo atamos hasta el final, o sea, lo atamos incluso hasta el banco. Esto al ser una empresa ya un poquito, hace unos años no era tan abierta, ahora ya es un poquito más abierta, hace que compañías como Mapal, que es la herramienta Gernet que usamos tanto para personal, para control de personal, la previsión, altas, modificaciones, bueno, absolutamente todo lo que es el ciclo de vida del personal, ya sabes que hace años que lo trabajamos contigo, lo podemos cruzar, con lo cual Mapal también nos proporciona ciertas herramientas de control estadístico, de ventas por parámetros horarios, etcétera, que es una ayuda vista de otra manera, que muy fácil también, que te ayuda muchísimo, y además tiene infinidad de módulos más, como los de mantenimiento, como el financiero, como el de cajas, ¿no? Y para cerrar un poco el círculo, unimos al back office de pedidos, de compras, de todo lo que tiene que ver con pedidos, con recepción de los mismos, con stocks y con inventarios, escandallos, etcétera. Unimos una herramienta que la conocí hace unos años atrás, que es Voxel Babel, que lo que consigue es, nosotros, por ejemplo, consigue 2 cosas, básicamente. 3.
Una, que es la que siempre te nombro, que es mayor control. Dos, la cantidad de horas y de personal que debes de tener en términos de administración disminuye muchísimo o que te es necesario. Tres, tenemos la contabilidad de relaciones. Nosotros cuando lanzamos un pedido, estoy hablando del pedido, que se lanza en este caso con la herramienta de ICG, conecta directamente con todos los proveedores que ya estén conectados con Voxel Babel y lo que hace es emitir un pedido que va directamente al RP del proveedor. Esto que hace que el RP del proveedor como tal recoge el pedido, lo produce o lo prepara y lo emite. Y cuando lo emite va físicamente el material, evidentemente, pero llega a nuestro RP su albarán. Cuando este albarán se ha verificado cuando se ha llegado el pedido, se convierte en una factura. Es decir, de un proveedor de verdura, que generalmente todos los empresarios sabrán o todos los directivos sabrán que tienes, no sé, 50 albaranes al cabo de un mes y una única factura, nosotros tenemos 50 facturas. Pero todas las facturas están matadas ya. Pues es decir, yo ya he cerrado la contabilidad. Solamente tengo que pensar en la previsión de pago. ¿Vale? Con lo cual esto te hace ser muchísimo más ágil en todos los sentidos. Pues esto multiplícalo por todos los proveedores que tenemos en restauración, que restauración es quizás de los sectores que más movimiento tiene de albaranes. Y esto hace que la gente vaya desahogada, que trabaje correctamente, que el de compras pueda hacer su trabajo, que es buscar nuevos productos, nuevas metodologías, nuevos precios, ofertas, ¿no? Hacer catas, etcétera, etcétera, ¿no? Que pueda ejecutar su trabajo correctamente. Y bueno, esto es nuestro mundo redondo interno, que es el que se ve poco, en formato de gestión y de digitalización. Bueno, la verdad es que todos nos hemos digitalizado en estos tiempos a todos los niveles, ¿no? Desde hablar con nuestros familiares hasta pedir, hasta ir a pedir por restaurantes, etcétera. Y veo también que vosotros, la gente que opera restaurantes, se está digitalizando. ¿Tú crees que esto es una moda o esto ya está aquí para quedarse? Y si lo relacionas con lo que comentabas, ¿no? Que esto es un sector para gente que está profesionalizada y que no le queda más remedio que jugar a este juego. ¿Qué decirte? Ya sabes mi opinión al respecto. No sé si me dejas decir esta frase un poco controversia o un poquito dura que me ha venido antes a la cabeza, que esto ya no es un juego, señores. O sea, esto de la restauración, esto ya es un sector de verdad y estos son empresas de verdad y hay que ser directivos y empresarios de verdad. O sea, es decir, tú como bien sabes, yo no me he digitalizado más, yo no soy una persona muy digital, ni mucho menos, ni soy un friki ni nada que tenga que ver con esto, pero es que ese es un tema de necesidades. Actualmente la restauración está hecho para profesionales. La restauración ha cambiado los 10 últimos años. Cuando el estado en el que nos encontramos, como muchos ellos, decide seguir de más cerca todo el tema de los dineros no los dineros BES, por decirlo de alguna manera, es decir, que empieza a acotar que todo se tiene que declarar, como es absolutamente normal, y yo hace muchísimos años dentro de las empresas donde he estado así ha sido, esto hace que tus márgenes disminuyan. En cuanto tus márgenes disminuyan, aquí ya no vale todo. Es decir, la gestión de personal tiene que ser la óptima, la gestión de recursos humanos tiene que ser la óptima, la gestión de la tesorería tiene que ser la óptima, la gestión de inventarios y de stocks tiene que ser la óptima. O sea, nuestro sector está hecho ya para profesionales. Y todo lo que no sea profesional, cada vez más, tenderá a desaparecer, porque los márgenes cada vez son menores, con lo cual la gestión es vital. O sea, aquí sí que hay que ir, ya no vale ir con la brocha gorda, hay que ir con el lápiz finito, y para esto la digitalización va muy bien. Esto es una cosa que ya no solíamos hace años tú y yo, y que es una cosa que es una realidad ahora, que nuestro sector está hecho para profesionales, con lo cual se debe de profesionalizar cada vez más. Hay un ejemplo que me has contado antes que para mí es ilustrativo, ¿no? Que me decías que tú antes cuando abrías un restaurante, a lo mejor cogías a 50 personas ¿Verdad? y que no te preocupabas mucho por dimensionar ni cuántas hacen falta, ni los tipos de contrato, ni nada. Y ahora, claro, todo ha cambiado porque no te lo puedes permitir, ¿no? Tienes que hilar muchísimo más fino, ¿no? Sí, no hace tantos años, ¿eh? O sea, antes tú abrías un local y comprabas comida y bebida sin mirar casi ni los kilos o las unidades, o, bueno, sin ir mucho al detalle, y con el personal era muy claro, sobre todo en proyectos grandes, incorporabas un número de personas muy por encima del necesario, siendo realista, porque sí que lo eras, que lo hacías, pero decías, bueno, ya pasando el tiempo iremos afinando, iremos recortando, iremos ajustando, ¿no? Esto no es posible ahora ya, esto no
no hay pulmón financiero que lo aguante, a no ser que exista un gran pulmón detrás tuyo, ¿no? Pero en términos de gestión no tiene absolutamente ningún sentido. Con lo cual empiezas a plantear y previsionar plantillas necesarias para tu periodo de actuación. Y otra vez volvemos a lo mismo, ¿no? Cómo ha cambiado todo, porque es que se necesita tener profesionales al frente de los negocios. Si tú tuvieses que dar un consejo a la gente que nos oye, o bien porque está pensando abrir un restaurante en este momento, o bien porque está pensando en ampliarlo, ¿cuáles serían? O sea, ¿cómo sintetizarías tu experiencia de vida en estos últimos meses y qué les recomendarías, Iván? Y sé que es una pregunta difícil, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo diría que es muy importante perder el máximo de tiempo posible en planificación. Todo lo que entendamos o veamos que creemos que es una pérdida de tiempo en planificar, estructurar, hacer planes de negocio, conceptualizar bien, hacer los escandallos de las fichas técnicas y pensar siempre, no, ya lo haremos, ya tendremos tiempo de hacerlo, es un error gravísimo. Porque una vez empieza la operación, los cambios son muy dificultosos y además esto lo percibe tu cliente. Con lo cual, todo lo que tú seas capaz de planificar, aunque así ya suceden cosas que son indominables, ¿eh? Acabamos de vivir una pandemia, ¿qué nos iba a decir? Nosotros que somos la generación o las generaciones que no hemos vivido, gracias a Dios, ninguna guerra en nuestro país. Hemos vivido una pandemia mundial. Esto es una realidad. Entonces, estas son cosas que no se pueden planificar. Como ya pasan cosas en la vida que no se pueden planificar, planifiquemos todo lo planificable. ¿Y esto qué es? Se tienen que hacer planos de negocio con varios escenarios, se tienen que hacer conceptualizaciones claras que transmitan. Da igual que vendamos hamburguesas, tornillos masticables, arroces o la más alta gastronomía. Yo creo que es un poco indiferente. Al final, hemos de ser capaces de comunicar mediante y dotar de alma nuestros establecimientos mediante la comida, con lo que sea, da igual. Pero todo esto tiene que estar debidamente reglamentado, preparado, escandallado y todo trabajado, porque nos será mucho más fácil después poder manejar la situación. Porque además, como las capacidades económicas son mucho menores que antes, nuestro periodo de vida queremos que sea el más largo posible. Para no acortarlo, lo que vamos a hacer precisamente es que todo esté programado para saber exactamente qué sucede en cada momento y para ser capaces de rectificar, que es lo más importante. Y que no es malo rectificar. O sea, al final, rectificar una conceptualización y montar una nueva tipología de restaurantes o nuevos conceptos de restaurantes o hacer cambios a nivel de gestión es importante y la vida te lleva a ello, porque en nuestras vidas personales nos pasa, porque no es un negocio, ¿no? Pero si lo tienes desordenado y descontrolado, hacer cambios es mucho más costoso. Y generalmente, cuando no está ordenado antes, acaban siendo fracasos siempre. La verdad es que me gusta cómo planteas las cosas porque muchas veces parece que el arte, ¿no?, que supone la restauración, inventar conceptos, inventar productos, se pega o es contraria a llevar una aproximación sistemática, cuantificada, como lo estás haciendo, ¿no? Yo creo que tú eres el ejemplo de una persona que combina ambos mundos, ¿no? O sea, tú le das muchísima importancia qué experiencia tienen que vivirse en su sitio y ahí le das rienda suelta a lo creativo que tienes en ti, pero también tienes muy claro que tiene que haber detrás lo que comentas, ¿no? Una planificación, una medida de tiempos, una sistematización de todo. Y yo creo que eres el ejemplo que eso no se pegan de sí. Sin duda, pero ¿sabes por qué? No sé si soy un ejemplo, pero es un tema de subsistencia, porque me gusta vivir como persona y profesional. O sea, es decir, si voy a la selva, a la ardua selva, e iré con un machete, me iré con una navaja pequeña. ¿Me explico? O sea, al final, y eso no significa que cuando tenga que comerme algo en la selva lo tenga que hacer con cero cariño. Pues esto pasa lo mismo en los restaurantes. O sea, es decir, ¿por qué tiene que estar chocado? ¿No? Si además, lo que pasa es que hay ciertos clientes que tú sabes que no debo de nombrarlos, pero que la alta gastronomía en nuestro país, sobre todo en España, ha demostrado en ciertas figuras muy concretas que la gestión les ha ayudado a permanecer en el tiempo y a crecer. ¿Vale? Ya no hablo de mí como profesional, sino hablo de algunas otras grandes figuras, amigos y clientes. Con lo cual, no está peleado, debe de estar unido. Y precisamente esa armonía es la que hace que las empresas puedan tener una vida duradera y
poder pensar en crecimiento, evidentemente. Totalmente. Oye, Iván, coméntame un poco, ¿qué planes de futuro tienes con tus Velvo? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿O cuál es tu sueño? Bueno, nosotros estamos estamos intentando crear con toda la honestidad y humildad del mundo un mundo Velvo. Velvo es una nueva manera de entender el ocio, Velvo es mediterráneo, Velvo es una tipología de restauración muy cercana a nuestra, donde habla de la comida saludable, como te decía antes, sin ser ni flexitariano, ni vegetariano, ni nada de esto, sino comer como recordamos comer en el Mediterráneo, con comida saludable, que es la comida más saludable del mundo, la dieta mediterránea, y cada vez está más claro, y así lo dicen los médicos. Crear espacios donde te puedas tomar un gin tonic, donde a la vez puedas disfrutar de un arroz, donde puedas disfrutar de la decoración del interiorismo, donde nuestra gran preocupación. Yo tengo una norma, además, claro, nuestras normas van cambiando, ¿no? Nuestra gran norma, hasta hace muy poco yo decía en las clases o conferencias o charlas que el fin del servicio era cuando el cliente se iba contento, ¿no? Desde hace unos años, nuestra norma es que el fin del servicio, el servicio se acaba con un cliente cuando el cliente vuelve a entrar por nuestras puertas. Si nosotros no somos capaces, cuando el cliente vuelva a entrar por nuestra puerta, yo estoy convencido que he hecho mi trabajo bien. Entonces, esto como restaurador, como camarero avanzado que te decía antes, es lo que te enorgullece, ¿no? Porque ves que esta persona está repitiendo. Esta persona está repitiendo por algo. Porque ha estado bien, porque ha estado cómodo, porque le ha gustado la comida, porque se ha sentido gusto, y eso es importante. Esta nueva manera de entender el ocio para nosotros es importante. Tenemos espacios grandes, espacios con una gastronomía fantástica, una decoración maravillosa, donde pensamos en la temperatura, pensamos en la música, pensamos en los espacios, pensamos en tener la naturaleza dentro. Es más, tenemos hasta pequeños huertos en nuestras terrazas, con tomatitos, con acelgas, porque al final somos mediterráneos y de eso se trata, ¿no? Entonces, pensamos evidentemente en crecer, y esta es la idea, ¿no? Poder crecer en 2, 3, 4 locales año durante los próximos años venideros. Carlos, parece que te has quedado un poco enganchado. O estás aguantando el tipo muy bien, ¿no? No voy contigo porque he perdido todo. Buenas tardes, Carlos. Hombre, Iván, ¿cómo estás? Aquí estamos. Aquí estamos. Iván, pues yo creo que te he preguntado lo que tenía en mente, y lo primero es que te quería agradecer. Te quería agradecer por habernos dado tu tiempo y tu conocimiento. Para nosotros es súper interesante, y yo creo que para la gente que se ha contado también. Y quería dar paso a la gente por si tiene algo que preguntar. Perfecto, fantástico. Era un placer para mí. Podéis preguntar por aquí. Es una sorpresa que teníamos prevista, ¿eh? El aparecer los dos en acción. ¿Preguntas? Bueno, espero haber sido capaz de haberme explicado correctamente, haberos podido ayudar. Si tenéis cualquier tipo de pregunta, no dudéis en hacerla, porque al final de eso se trata, de poder, yo por lo menos las hago siempre, de poder interactuar con las personas que crees que te pueden aportar algo. Vale, mandaremos un correo con los datos de Iván, y cualquier pregunta que ahora nos ocurra y quieras hacer por correo, seguro que le está encantado responderlas, y nosotros de la misma manera. Y nada, muchas gracias por atender y por vuestro tiempo. Ha sido un placer, y ha sido aún más placer tener a Iván con nosotros. Gracias, Iván. Muchas gracias, Carlos.